Hasta la fecha, este es el séptimo seminario en línea, el séptimo webinar que hacemos. Con Liz nos habíamos marcado un reto que era tener 4 grandes grupos temáticos. Uno era los temas tecnológicos, otro era los temas institucionales, otro los temas de negocio, otro los temas legales, jurídicos. Hasta ahora habíamos hecho 6 y habíamos sacado de 2 en 2 los 3 primeros bloques. Es decir, el tema tecnológico, donde tuvimos la primera charla sobre el SAR, el sistema este de Servicio antipiratería. Bueno, servicio antipiratería, para entenderlo, que algo tiene que ver con lo legal, pero de hecho lo vimos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Que nos hicieron la gente de CEDRO. También tuvimos otro tecnológico sobre la inteligencia artificial, que fue muy interesante, en el BIME. Tuvimos 2 de negocio, uno dedicado al tema de los Music Supervisors, otro a la monetización de las letras. Tuvimos 2 institucionales donde se presentó, en el que yo creo que es la única presentación pública que se ha hecho, la entidad de gestión SEDA, lo hizo con nosotros el mes de julio, creo que fue. Luego, el presidente, en aquel momento flamante, nuevo presidente de SGAE, Antonio Net. Bien, nos había quedado en el tintero empezar con los temas de tipo legal, jurídico, y hoy pues, nos estrenamos en este campo, hablando sobre ese famoso artículo 17 que todos tenemos en la boca, pero no sabemos muy bien de qué hablamos. Bueno, pues nada mejor que para hablar de este tema que tener a 3 abogados especialistas en propiedad intelectual, como tenemos hoy, entre nosotros. Es un honor presentarlos y lo voy a hacer muy brevemente porque creo que es mejor entrar en contenido y que ellos mismos en su charla pues, nos puedan introducir los temas que crean más convenientes, ¿no? Bueno, si voy a ello, conocéis a Coco Carmona. Ya, la mayoría de vosotros poca presentación hace falta, porque ya ha asistido a alguno de nuestros cursos, porque fue, bueno, estuvo trabajando en la ICMP, de la cual llegó a ser director general. Esto es un honor para todos los que nos dedicamos a la propiedad intelectual y a los derechos de autor, ¿no? Bueno, allí estuvo un tiempo, pero luego pidió dedicarse a ser consultora, freelance, y bueno, supongo que en el futuro las cosas cambian tanto que seguro que nos darán muy buenas noticias. Pero, aprovechando un poco esa situación, pues la invitamos aquí porque sabemos que una de las personas que nos puede dar una visión, bueno, desde el corazón de Europa. Ella está en Bruselas, entonces es allí donde estas leyes se hacen, donde están los lobbies y donde se entiende mejor la dinámica y el contexto, ¿no? De donde nacen este tipo de legislaciones. Por otra parte, tenemos a Jorge y a Rocío, que están en Zaragoza. Así vamos clasificando los orígenes geográficos, que normalmente en estos webinars estamos centrados en Barcelona y Madrid. Bueno, ya veis que hoy, desde luego, nos estamos abriendo más. Ellos forman parte del mismo gabinete, que es Legal and Arts, especializados en propiedad intelectual. Jorge es socio gerente y Rocío lleva la parte, espera que lo quiero decir bien, de responsable del área jurídica. O sea que me da la pata. Pero realmente hemos tenido varias charlas, otros temas con ellos, y nos ha, bueno, no sorprendido, porque la palabra no es esta, pero quiero decir que nos ha satisfecho mucho su claridad a la hora de explicar cosas de tipo jurídico para gente como nosotros, o como yo al menos, somos realmente de una formación muy básica en esto. Entonces, ese aspecto pedagógico se agradece mucho en estos casos. Aparte, sabemos que tienen clientes en su gabinete del ámbito del ocio, del entretenimiento, de la cultura y de la música en especial, con lo cual lo hace muy oportuno para que puedan traducir términos quizá más prosaicos todo esto de la legislación abstracta para nosotros, ¿no? No quiero alargarme más, sí decir que ellos mismos han estructurado la charla, así que no lo voy a enumerar cuáles son los temas que se van a hablar, porque creo que lo hagáis vosotros. Empezaremos con la introducción de contexto. Más o menos fue lo que os pedimos. Os pusierais en contexto primero, nos dijerais en qué consiste esto del artículo 17 después, también que nos explicaréis cómo nos afecta y también que, a ver cómo podemos vislumbrar un poco el futuro, si esto puede ser
esta piedra filosofal que llevamos buscando para reparar nuestros daños, como empresarios, como profesionales, como editores, como compositores, autores, etcétera, etcétera. Aquí os dejo la palabra, Coco, creo que empezarás poniéndonos en contexto y adelante, vuestro. Muchas gracias. Hola a todos. Veo ya en el chat que está a la derecha de mi ordenador varios nombres, bastantes nombres conocidos, así que bueno, aprovecho para saludaros. Hace tiempo que no nos vemos en persona, no sé cuánto vamos a tardar, ojalá poco, y encantada. Muchísimas gracias por haberme invitado. Como ha dicho Liz Joseph, la estructura la decidimos de acuerdo a lo que bueno, Edem nos pedía, y si quieres, Jorge y Rocío, la enumero un poco brevemente. Yo voy a hacer una breve introducción. Rocío y Jorge van a hablar del objetivo en específico del artículo 17, novedades y los cambios que supone. Luego vamos a pasar un poco a ver dónde estamos actualmente y qué es lo que están haciendo los Estados miembros. Y luego ya pues dejamos abierto para que nos preguntéis lo que queráis y comentéis lo que sea conveniente. Bueno, pues a ver, ¿de dónde viene esto? Lo primero es una directiva. Es una directiva, quiere decir que es una ley que no es directamente aplicable. España la va a tener que transponer a ley nacional y ahí estamos. Pero viene, pues, entre otras cosas, del trabajo de muchas organizaciones en el sector de la creación de contenido, entre otros, pues, organizaciones que representan titulares de derecho, entre otras, pues, editores. La ICMP, junto con discográfica, audiovisual, etcétera, en un momento dado se dio cuenta de que había ciertos proveedores de servicios de Internet que estaban un poco aprovechando de unas normas que había en Europa y que, bueno, pues que había una transferencia de valor, lo que en su día se llamó value gap o transfer of value, que decíamos en Bruselas y seguimos diciendo, porque se aprovechaban de un contenido que no habían creado ellos, que pertenecía a los titulares de derecho, para tener grandes incremento de su valor económico. Entonces, pues se utilizaban esa obra, no pedían licencia necesariamente a ningún titular de derecho, o si la pedían, en las licencias que se acordaban pues eran francamente bajas. ¿Por qué? Porque no había obligación de pedir permiso ni acordar licencias para que ese contenido protegido por el derecho de autor estuviese en esas plataformas o en esos proveedores de servicios de Internet. Entonces ese lobbying viene de ahí, junto con otros muchos sectores. Básicamente pues es el sector de creación de contenido. Fuimos a la Comisión Europea y se logró que se introdujera un artículo en una ley que reformaba la ley de derecho de autor a nivel europeo, que es bastante antigua, y esa ley se basaba en otra ley todavía más antigua, que es la ley de servicios electrónicos, de comercio electrónico, y la que incluye una cláusula, un artículo que se llama de puerto seguro, Safe Harbor, por el que los proveedores de servicios de Internet están exentos de responsabilidad de todo lo que circule en sus redes, puesto que según ellos o según cuando se creó Internet muy al inicio, pues no tenían conocimiento exacto de lo que estaba circulando, y al no tener un conocimiento efectivo, pues no tenían necesidad de vigilarlo ni ningún tipo de responsabilidad. Eso ahora mismo se considera totalmente obsoleto, puesto que ya vemos que plataformas, las grandes plataformas, y no voy a nombrar ninguna necesariamente, pues sí que tienen conocimiento bastante efectivo de lo que hay en sus redes y generan bastantes ganancias y además, bueno, pues incluso hay una labor editorial por parte de esas plataformas, con lo cual conocimiento lo hay. Entonces de ahí viene esa ley. De ahora cambiará, pues que evidentemente con este artículo se va a pedir responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet y a las plataformas y bueno, pues habrá un cambio de paradigma en el sentido de que los titulares de derecho probablemente tendrán bastante más poder de negociación a la hora de exigir licencia y el valor que se da a esa licencia. En algunos casos ínfimos, pues se logrará que los titulares
consigan un poco más de valor o que se le dé un poco más de valor a su contenido. Y eso es la breve introducción. Si quieres, Jorge, Rocío, pasamos a un poco la carne. Sí. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, estamos encantados de saludaros a todos y de conocernos, aunque sean estas circunstancias, y de poder participar en esta charla. Y bueno, como bien nos ha pasado Coco un poco el testigo, así de forma un poco general, vamos a hacer una introducción de qué supone efectivamente el controvertido artículo 17, que modifica el antiguo artículo 13 de la Directiva Europea sobre los derechos de autor y los derechos afines en el mercado único digital. Y bueno, en definitiva, como bien apuntaba Coco, lo que regula este artículo 17 es la puesta a disposición y la comunicación al público de todos los contenidos que a día de hoy, además, cada vez tienen mayor incidencia y mayor importancia, sobre todo si contamos con la profunda crisis que está viviendo el mercado artístico y sobre todo musical, con causa un poco también del COVID, ya que a día de hoy un poco la única forma de darse a conocer y de poder escuchar música es precisamente las plataformas digitales. Entonces, pues bueno, precisamente lo que esta modificación y lo que viene a hacer este artículo 17 es que haya una regulación sobre esos contenidos y sobre todo de las licencias de los autores y bueno, y que haya una serie de responsabilidades para esas plataformas que cuelgan el contenido a día de hoy sin ningún tipo de limitación y muchas veces sabiendo que esa música no tiene las licencias oportunas o que realmente se está infringiendo algún derecho del autor original, pero efectivamente se siguen publicitando y se sigue haciendo uso de esas canciones en esas plataformas. Por lo tanto, sí, continúa Jorge. No, es por apuntar o por hacer un poco un hilo con lo que comentaba Coco. En realidad, lo que cambia esta directiva, lo que cambia este artículo, cuando hablamos de controvertido, entiendo que es controvertido y negativo para las grandes plataformas. Yo creo que nosotros, como sector musical, y vosotros, me refiero a EDEM, editores o al resto de personas que están con nosotros del sector, creo que es algo positivo, creo que es algo muy bueno. Las plataformas antes no tenían que pedir ni permiso ni perdón prácticamente. Y ahora es que van a tener que pedir permiso y van a tener que pedir perdón. Ahora mismo ellos, a través, digamos, de la directiva o del espíritu de la directiva, lo que se pretende hacer es que tengan que contar con vosotros, que haya que negociar, que haya que tener las autorizaciones oportunas. Y si no las hay, aquí no pasa nada. No se puede subir, no se puede distribuir, no se puede poner a disposición de nadie. Al final, para que nos entendamos hablando un poco más coloquialmente, en vuestro sector existe una fuga de ingresos porque hay mucha gente que sin respetar los cauces y sin respetar el trabajo preparaba, subía y allí empezaba pues, a monetizar como fuera. A partir de ahora, y entendedme bien, a partir de dentro de unos meses, cuando se transponga esta normativa, las plataformas van a tener que establecer una serie de controles, van a tener que realizar unos esfuerzos. ¿Cuál es el problema, a pesar de este mensaje positivo que estamos lanzando? El problema es que, como siempre, todo sobre el papel o la teoría es muy bonita, pero es muy genérica. Y eso lo comentamos en anteriores reuniones con Coco, que al final son términos muy abstractos. La directiva habla de best efforts. ¿Qué entendemos? Porque una plataforma, porque una mole, una gran empresa, como no voy a dar nombres como ha hecho Coco, pero todos estamos pensando en las mismas, ¿cómo va a llevar esto a efecto? ¿Cómo se va a hacer? Ese, digamos, es el camino que falta todavía por hacer y por recorrer. ¿Cómo vamos a organizar esto? ¿Qué normas vamos a dar? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Y cuál va a ser el camino que se fije normativamente hablando? ¿Vale? En este punto sí que también queremos daros el dato que hemos estado contrastando. No existe todavía, ni se ha asignado comisión jurídica para el estudio previo de la propia directiva y su transposición. La transposición al final, muy brevemente, aunque todos sabéis, Europa nos dicta unos guiones, unos estándares que debemos cumplir y nosotros tenemos que adaptar ese estándar a nuestra propia norma.
tened en cuenta también, no os revelo nada, que tenemos una ley de propiedad intelectual completamente obsoleta y antigua. Esto ya es una opinión personal que intento hacer o meter la cuña siempre que puedo. Sería buen momento también para que desde el gobierno se plantearan una reforma íntegra de la propiedad intelectual en este país. Pero bueno, lo importante yo creo es que tenéis que tener claro que a partir de ahora vais a tener mayor fuerza negociadora. ¿Cómo está por ver? Pero sí que es verdad que se establecen unos puntos muy claros desde Bruselas, que es, por ejemplo, la obligación de las plataformas de inhabilitar el acceso, de remover obras y de prevenir que eso no vuelva a pasar y que si hay vulneraciones haya un protocolo de actuación con todo esto. ¿Vale? Sí, yo creo que aquí, y por continuar un poco con la explicación que ha dado Jorge, lo relevante es que aquí a esos prestadores de servicios de plataformas lo que se les va a imponer es que sean responsables de los actos de comunicación no autorizados que realicen sus usuarios. Es decir, si una persona quiere colgar contenido en esa plataforma, la plataforma va a estar completamente obligada, o más que nada por evitar esa posible responsabilidad que a posteriori se le pueda imponer, a controlar ese contenido que se sube. Es decir, primero va a haber un filtro previo de control que todavía no sabemos cómo se llevará a cabo de forma concreta, pero va a haber un filtro previo de control de ese contenido a la hora de subirlo, y luego van a tener que hacer revisiones periódicas en el caso de que se les pueda escapar algo, para evitar precisamente que esos contenidos no tengan las licencias pertinentes o que efectivamente estén infringiendo cualquier tipo de derecho. Entonces, al final, los pilares esenciales que establece este artículo 17 es que las plataformas van a tener que realizar sus mayores esfuerzos en obtener una autorización del titular de derechos de autor o de prestaciones protegidas a la hora de que se suban esos contenidos. Luego, en segundo lugar, tiene que hacer también los mayores esfuerzos para garantizar la indisponibilidad de las obras y otras prestaciones específicas respecto a las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria, lo que eso significa que deben de estar dirigidos a prevenir el existente potencial el alojamiento y el acceso en las plataformas de aquellas obras que no estén realmente autorizadas. Y luego una obligación de inhabilitar el acceso o remover las obras o prestaciones a aquellos usuarios que no estén colgando el contenido con la diligente autorización y todo este tipo de cuestiones que estamos hablando. Luego, otra de las cuestiones que fija la norma, que tampoco sabemos muy bien cómo se podrá traducir, pero habla ya de filtros de contenido, es decir, que las propias plataformas creen un sistema que filtre esos contenidos de alguna manera. O sea, son sistemas al fin y al cabo de identificación, que analicen, que puedan bloquear y remuevan automáticamente esos contenidos que puedan ser ilícitos o que de alguna manera puedan infringir cualquier derecho de autor, o que efectivamente no hayan sido debidamente autorizadas por ese autor de la obra y titular de los derechos de origen. Aquí la verdad que lo ideal en este punto, que yo creo que es donde más interés tenemos en cómo se va a llevar a cabo esto, cómo se va a hacer, lo ideal o lo esperable sería que se estableciera una obligatoriedad imperativa. Pero sí que es verdad que ya la propia directiva no lo menciona expresamente, sino que sí que es verdad que en su artículo pues insta a que instalen, pero estamos hablando siempre en inscriptible, en un condicional. Yo espero, aunque no me gusta llevarme a excepciones, que en España, en la labor jurídica que hagamos, se establezca algo un poco más férreo dentro de esa indicación, porque es aquí donde reside la clave. Al final, todo lo que estamos hablando es bueno para vosotros, pero seamos sinceros, aunque nosotros ahora vayamos a tener más poder de negociación, vamos a seguir compitiendo en desigualdad de condiciones. Y tener la legalidad de nuestro lado, o tener una serie de obligaciones que tiene que cumplir ese gran ente, esa plataforma, nos ayudaría mucho, ¿vale? Sí, yo creo que en definitiva, o sea, lo que podemos resaltar
de esta reforma, que luego ya veremos cómo efectivamente se traduce y cómo se traslada al derecho nacional, pero lo que podemos, yo creo, un poco resaltar es que al final se va a favorecer una mayor confianza entre todos los intervinientes en esta cadena de valor digital que cada día es más importante, sobre todo en el sector musical. Entonces, únicamente por terminar y ya dar paso a Coco, que va a hablar un poco de dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, sí que hay una serie de excepciones de a quién no se aplica este artículo 17, que, bueno, en definitiva son enciclopedias y otras cuestiones con fines científicos y educativos, y luego también quedan excluidos contenidos dirigidos a compartir citas, críticas, caricaturas y la parodia, que es un poco lo que ya venimos conociendo como los memes. Y ya con esto yo creo que hemos tratado un poco lo que habíamos fijado, y por no dar más vueltas, paso la palabra a Coco, que va a hablar un poco de dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Gracias. Quería comentar 3 cosas porque has resumido los 3 puntos principales muy bien, y yo creo que el diablo está en los detalles, como siempre. Hay una cosa muy positiva, y es la primera, que es que lo que hace este artículo es que se requiere, hay una obligatoriedad de que las plataformas garanticen y tomen los mayores, o sea, lleven los mayores esfuerzos para garantizar la autorización por parte de los titulares de derecho del contenido que ellos ponen a disposición del público o comunican al público en general. Eso quiere decir que los mayores esfuerzos incluye también una negociación justa, razonable y bueno, buena para las dos partes. Muchas veces se sentaban en la mesa de negociación antes las plataformas con los titulares de derecho, y esa negociación no era justa, porque no había obligación, simplemente lo hacían porque, bueno, porque somos buenos y queremos daros algo, pero no había una obligación. Ahora esos mayores esfuerzos para garantizar la autorización significa que si los titulares de derecho, y no hablo necesariamente pues de un editor o 2 editores, sino bueno, las grandes sociedades a través de las cuales se negocia con las grandes plataformas, pues sí que pueden decir, mira, esto no, y entonces pues eso no son, ellos se tienen que comprometer a que la autorización esté ahí. Quiero decir que el poder de negociación está de vuestro lado. Luego hay otra cosa que es bastante positiva, pero a la vez está trayendo muchísima cola en Bruselas, y es que se tienen que poner en place, no sé, yo lo siento mucho, tienen que poner pues unos medios para prevenir el contenido ilegal, filtros, ¿vale? Y el contenido pues automático, o sea, la identificación automática de contenido. Todo eso está muy bien y hay muchos que ya lo tienen. El problema está con los editores de música, por ejemplo, porque claro, toda la identificación de contenido para las discográficas es bastante más fácil que para los editores. Estamos hablando de una obra, letra y música. Que yo cante una canción o que la cante, pues yo qué sé, Peret, se me acaba de ocurrir, pues no es lo mismo. Y a lo mejor esa identificación y esos mecanismos que tienen para identificar la obra van a identificar a lo mejor 2 de 10 que hay en Internet. Pero aún así, la letra es vuestra y no está siendo remunerada. Segunda cosa, hay mucho lío y muchísima batalla porque creen que las grandes plataformas dicen, bueno, pues entonces bloqueo mucho contenido. Y al bloquear mucho contenido, ¿qué pasa? Porque estamos en contra de la libertad de expresión, censura, y bueno, ahora hablaré de otra cosa que está ralentizando bastante el proceso de transposición a nivel europeo. Y luego, la tercera es inhabilitar el acceso. Sí, lo inhabilitan y lo tienen que inhabilitar de una manera bastante rápida para evitar pérdidas, porque claro, una canción que esté en internet 2, 3, 4 horas, 5, cuando es pues el release de un álbum, pues puede generar pérdidas importantes, incluso en cuestión de horas. Entonces lo tienen que quitar bastante rápido.
pero puede volver a aparecer en otro servidor. Y entonces, muchas de las cosas que los titulares de derecho en Bruselas pues están intentando es que haya una obligación de que una vez que se baja ese contenido de Internet, quede abajo, que no vuelva, o sea, que haya, que no sea como el juego este de que le da y salta en otro sitio, el guacamole que dicen en Estados Unidos. Y ahora os digo dónde estamos y por qué es complicado. Y es complicado pues, por el punto 2, censura y libertad de expresión. Polonia, bueno, la directiva fue aprobada en abril de 2019 y tenéis hasta junio de 2021 para transponerla a nivel nacional. Siempre son 2 años a nivel europeo. Polonia puso una queja ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque decía que el artículo 17 pues, atentaba contra la libertad de expresión porque introducía una cierta obligación de monitorización del contenido. Lo cual llevaba a censura porque pues, daba o sea, una de las consecuencias era que los servidores iban a bloquear contenido para evitar sanciones. Por suerte la Comisión, el Parlamento, España y Francia, otro de los países que están como acusados, es decir, de parte de los titulares de derecho y consideran que no atenta contra la libertad de expresión, pero bueno, eso está ahí. La Comisión envió a los Estados miembros unas directrices de cómo transponer la directiva a nivel nacional porque los Estados miembros pues, estaban bastante perdidos. En esas directrices la Comisión como que rebaja un poco las obligaciones de las plataformas, o eso parece. Entonces hay quejas, entre otros, pues, de países como España. Lo digo porque en España tenía una situación bastante ventajosa con respecto a otros países miembros. Pues diciendo que la directiva se tenía que aplicar tal y como venía en la directiva y no que los estados pues, empezaran a rebajarla, puesto que eso no iba a servir para nada. La Comisión no puede esperar, o sea, el plazo de transposición es junio. Obviamente una opinión ni del abogado general ni de los jueces del Tribunal de Justicia va a salir antes de junio, con lo cual pues, la Comisión dará la directriz final a los Estados miembros antes de la decisión de la Corte. Los Estados miembros, pues España no tiene ni grupo, ¿no? Bueno, pues como esos, 20 más, porque los únicos que la han traspuesto ya a día de hoy es Holanda, Francia y... a ver, ¿quién tiene? Francia y Croacia y Hungría ya están como medio en el Parlamento, hay ciertos artículos que ya tienen borrador, pero el resto de países ni siquiera han empezado, con lo cual vamos a tardar bastante. Pero digo que la parte positiva es que España tiene una posición bastante clara en defensa a los, no diría tanto defensa, pero bastante positiva para los titulares de derecho. Y en defensa de, bueno, pues proteger el contenido y darle valor al contenido que circula por Internet. Así que en eso estamos. Por otro lado, y aunque haya dicho que la Comisión en esas directrices que ha dado a los Estados miembros ha como rebajado las obligaciones de las plataformas, en paralelo, no sé si sabéis que en diciembre presentó un reglamento para los servicios digitales. El reglamento, a diferencia de la directiva, es directamente aplicable a ley nacional. Uno de los motivos es que se dio cuenta de que la directiva estaba causando una confusión tremenda y probablemente no iba a surtir el efecto que tenía planeado pues, para solucionar este fuga de valor, transferencia de valor, value gap, etc. Este reglamento es directamente aplicable, como decía, y una de las cosas que clarifica es la responsabilidad de las plataformas y de los servidores de Internet para pues, que realmente sean responsables del contenido que circula por sus redes. Con lo cual eso fue en diciembre. Ahora el Parlamento Europeo y el Consejo, con lo cual España como Estado miembro tendrá que seguirlo y bueno, uno de los principales problemas de todo esto pues sigue siendo pues, que se ha
se ha mezclado un poco con la libertad de expresión, la censura, etcétera. Así que va a ser bastante problemático, bastante lobbying, muchísimos intereses y bueno, va a ser complicado, pero bueno, la parte positiva es que esa ley, la directiva está ahí, el artículo 17 está ahí, España tiene muy buena posición para vuestros intereses y además hay un reglamento que viene en la cola que también va en esa misma dirección, con lo cual yo lo veo positivo. Creo que Jorge y Rocío, la última vez que hablábamos también veíamos que sí, que evidentemente no es la panacea y no va a ser fácil, pero hay voluntad política y bueno, pues lo que pasa que obviamente pues, el trabajo no termina ahí para nada. La voluntad es buena de momento. No, por lo menos están ofreciendo una oportunidad, una posibilidad para que el sector, pues lo que hablábamos antes, lo que tú comentabas, Coco, a través pues, de las asociaciones, del lobismo que hay, pueda, la expresión la digo, dar un golpe encima de la mesa y hacerse valer. Quiero decirte, al final es un tema, no por simplificar, es un tema de flujo económico o de tema monetario. A la plataforma, cuanto más fuertes seamos nosotros, le va a interesar contar con nuestro contenido. Como no llega a un acuerdo con nosotros, no va a poder utilizarlo, siempre y cuando se cumplan como esperamos o se hagan las cosas bien, como estamos intentando o como estamos esperando nosotros que se haga. Yo soy un poco escéptico respecto a que en julio tengamos transpuesta la directiva, la verdad, aunque en los plazos... Rara vez se transpone en tiempo, sí, rara vez. Pero en este caso, vamos, yo sí que es pongo la mano en el fuego de que no. No, además aquí con la complejidad jurídica que entra y además que tengamos un tema recurrido ante el tribunal, que luego ya sabes que como la sentencia sea contraria, vamos a entrar en un terreno que para mí sería el peor de los escenarios posibles, que es incluso transponer algo que luego va a haber que volver a modificar desde Bruselas, que luego va a tener que volver a bajar a nosotros. Entonces yo en ese aspecto tenemos esto encima de la mesa. Yo creo que también esto irá cobrando fuerza y yo creo que las propias plataformas habrá alguna que quiera dar el paso antes que las demás. Y entiendo que aunque solamente sea por cuestión de corporativista propia de la plataforma, diga o enarbore la bandera de yo ya cumplo el estándar, yo ya me siento a negociar. Esperemos que así sea. Al final, la oportunidad está, veremos cómo se hace. Pero sí que es verdad que yo preferiría esperar a que estuviera todo resuelto para evitarnos una zona de inseguridad jurídica mayor de la que tenemos hoy en día. Pero bueno, este es un poquito, yo creo que todo el engranaje que hay. Yo sí que se me ha quedado un poco antes en el tintero, que sí que es verdad que ahora yo creo que empezaremos a oír el tema de que va a ser muy complejo, que las plataformas puedan disponer de los sistemas. No nos equivoquemos, Google, Facebook, Twitter ya tiene sistemas de eliminación de contenidos que incumplen, con lo cual al final todo se reduce a una cuestión de voluntad política en el plano legal, de cambiarlo, que existe, y ahora de voluntad de llevarlo a efecto, de llevarlo a término por parte de las grandes empresas. Esperemos que sea así. Es nuestro deseo porque al final no deja sino poner en valor el trabajo de un sector. No sé si queréis apuntar algún tema más. Por mi parte, en principio, no sé si Coco tenías algo más por terminar, que no sé si te hemos cortado. No, para nada. No, pues es que yo creo que lo hemos cubierto un poco todo. Lo que sí me gustaría resaltar es pues, el trabajo de seguimiento y de bueno, pues de contactar con quien trabaje a EDEM, con la SGAE, con la ICMP, con otros y realmente estar al tanto de lo que pasa en Bruselas de una manera clara, porque bueno, hay cosas que pasan que pueden escaparse pues igual que yo aquí sentada en Bruselas estoy bastante centrada en lo que pasa en Bruselas, pues lo mismo vosotros centrados en lo que pasa en España, con la sociedad de gestión, etcétera. Pero se pueden escapar detalles que a lo mejor a la larga pueden ser contraproducentes o no del todo satisfactorios para los intereses específicos de EDEM, etcétera, con lo cual un seguimiento y ver un poco por dónde van los tiros de vez en cuando nunca viene mal, pero siempre sabiendo que en principio
bueno, pues soy de los privilegiados, puesto que hay muchísimos países en la Unión Europea que no tienen ningún tipo de interés en dar un valor añadido al contenido protegido por el derecho de autor, con lo cual, en ese sentido, pues hay suerte. Muchas gracias. Creo que habéis sido muy claros y ha sido muy inteligible todo lo que habéis comentado. Y también por el tono positivo, lo que en general lo habéis enfocado, al margen de las cautelas lógicas que hemos de tener. ¿Y hay alguna pregunta? Ahora Liz, en todo caso, va a dar a esto. Yo, antes de empezar el turno de preguntas, que ya las hay, repito, os quería comentar un par de cosas. Primera, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia y que me he apuntado, que ha comentado Jorge, esto de que a partir de ahora tendrán que pedir permiso y perdón. Me ha gustado mucho. Eso me lo apunto. A ver si es verdad, pero lo dudo. Es que eso lo dudo porque yo creo que es verdad. la realidad que constatamos es que en la lista de las empresas más grandes del mundo, la lista de los ricos más ricos del mundo, etcétera, 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 están las grandes tecnológicas, que habéis hecho muy bien en no nombrar, yo tampoco lo haré. Creo que evidentemente han acopiado un poder grande que tienen una capacidad normativa que desde lo que estamos fuera casi nos parece igual a la que tenga la propia Unión Europea, ¿no? Quiero decir, en Estados Unidos, pues los que han cortado la palabra al presidente ha sido una empresa privada. Le he dicho, tú ya no hablas más. Pero, ellos mismos reconocen que eso debería haber estado regulado de una forma jurídica, o sea, de una forma legal, ¿no? Es decir, que desgraciadamente la madurez de las sociedades en cuanto al nuevo paradigma digital es muy baja. Muy baja. La economía nuestra pues no está preparada para la avalancha digital que ya tenemos encima. Como decías tú también, Jorge, tecnológicamente hace tiempo que todo esto hubiera sido posible. Es posible, vamos. Sin embargo, la voluntad no aparece por ninguna parte, porque claro, la voluntad es ir metiendo en el zurrón cuanto más dinero, mejor. Y bueno, esto va a ser muy complicado por este ambiente que hay de coger el dinero y corre, que se han instalado todas estas tecnológicas. Como hay preguntas, yo no voy a... Para añadir un poco lo de pedir perdón y pedir perdón sobre todo, sí que hay, o sea, realmente es cierto porque la Comisión ha introducido sanciones específicas por el incumplimiento de, bueno, pues garantizar que haya una autorización previa, que se retire el contenido inmediatamente, que pongan los filtros necesarios, todo eso, si no se cumple está sancionado. E incluso hay mayores sanciones y mayor responsabilidad y mayores obligaciones para lo que llama la Comisión en los reglamentos de diciembre, grandes plataformas. O sea que hay una diferencia grande entre una plataforma normal y las grandes plataformas y todos sabemos quiénes son y ellas sí que están particularmente en el punto de mira, con lo cual cobra más sentido el perdón. Ya. Lo que pasa es que sabes que siempre son especialistas en sortear cualquier, digamos, acotamiento jurídico, porque, bueno, yo qué sé, si pueden instalar sus servidores y sus sedes sociales y sus servicios en, no sé, en Uzbekistán, no sé, lo digo por decir un país abstracto. Me refiero a que, no sé, igual que fiscalmente se han escapado de las haciendas de cada estado, instalándose en Irlanda o haciendo cosas, ¿por qué no pueden instalarse ahora en Londres? No hace falta ir muy lejos, que está fuera de la Unión Europea y quizás está fuera de esta regulación. No lo sé. Yo no entro en esto porque tampoco lo conozco. Bueno, antes de continuar, mejor que Liz leas porque hay alguna pregunta y os animamos a que hagáis las preguntas que os ocurran, por favor. Sí, a través del chat podéis hacer las preguntas. Y la primera que tenemos es de Teresa Alfonso, directora de Tedisound. Os saluda. Entonces, estáis comentando que se nos abre la posibilidad de negociar una mejora en nuestra remuneración, teniendo en cuenta que la mayoría de titulares tenemos cedida la gestión a la SGAE y que ésta no es transparente en sus negociaciones con las plataformas, debido a las obligadas clausuras de confidencialidad, siempre tenemos la sensación de que nuestros derechos están infravalorados. ¿Alguna fórmula mágica para romper con esta dinámica? Yo, si se me permite la oportunidad, claro, Rocío. Me gustaría agradecerle a Teresa
que haya realizado esta pregunta, que es muy inteligente y que además creo que da completamente en el centro a lo que todos nos preocupa. O sea, nosotros, ya le puedo también responder que no voy a saber responder a esa pregunta porque ese es otro tema en el que no podemos entrar y que tampoco sabemos cómo va a quedar regulado. Pero sí que es cierto que nosotros, claro, tenemos muchísimos clientes que muchas veces nos preguntan, es que no tengo ni idea qué se me está cobrando, porque cómo va el tema de las retribuciones o por qué de esto puedo cobrar este importe y de lo otro no, o cómo van los porcentajes de lo que la SGAE llama gastos de administración. Pero de verdad que a mí a día de hoy es algo que me resulta complicadísimo poder responder a esa pregunta, porque al final yo creo que obviamente esta modificación del artículo, la modificación y las novedades que introduce este artículo 17 y la directiva sí que van un poco tendentes a que se favorezca una mayor confianza y que al final todo vaya con sus correspondientes licencias y por lo tanto de todo el contenido que se suba se pueda cobrar derechos de autor, pero claro, ya tema de porcentajes o cómo va a funcionar eso o las facilidades que se puedan dar, no podemos dar una respuesta concreta. Yo lo primero que quería decir es que los de Pilis nos habían dicho que las preguntas iban a ser sencillas. Empezamos fuertes, ¿eh? Sí. Pero al margen de eso, yo por intentar abstraerme, ¿vale? del artículo 17 un momento y centrarnos en la cuestión que plantea Teresa de las obligadas cláusulas de confidencialidad. Existen, están ahí. Yo personalmente tengo mi particular visión de esto. SGAE obviamente es una sociedad. Tú, Teresa, o mucha más gente, sois socios de esa sociedad. O sea, sois socios, ni asociados, ni amiguetes, ni nadie. Como socios, entiendo, pero esto es una cuestión de cómo yo estructuraría jurídicamente esto, que esa cuestión de confidencialidad o esa cláusula se aplicara hasta vosotros. Es decir, que vosotros no podéis revelarla a terceros, pero yo a vosotros os consideraría como SGAE en sí, como un ente. Claro, ahí es ya una lucha interna o una reivindicación interna que tengáis los distintos socios con la propia entidad. Sí que es verdad que, y si hay alguien de SGAE viéndonos, que no lo tome a mal, pero sí que es verdad que a nosotros nos cuesta mucho, mucho, mucho explicar a nuestros clientes muchas veces el sistema que se sigue. Sí. El sistema que se sigue. Ya no sé si es por complejo o por falta de información. Creo que también es uno de los problemas de comunicación que tienen este tipo de entidades. Aún así, yo creo que esto es una cuestión que vosotros como socios tendréis que presionar para que os dieran, digamos, los temas más claros, porque al final SGAE es grande, pero es que esta puerta que se abre con el artículo 17 es para cobrar todavía más protagonismo o más poder. Sería una pena que lo que ganamos por un sitio que no lo teníamos antes, lo perdamos luego en el plano doméstico en nuestra propia casa. Y sé que no te hemos respondido, Teresa, son un poco valoraciones que hacemos. Sí, yo quería añadir que, bueno, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con Jorge, los socios deberían considerarse como una única SGAE y en ese sentido las cláusulas de confidencialidad vienen impuestas en su mayor parte por las plataformas. Pero que luego SGAE no lo comunique a sus socios, pues ya es un problema interno que habría que solucionar y no sé hasta qué punto la transposición de la directiva de gestión colectiva tiene algo que ver y si se ha transpuesto como se debe en España o si la SGAE no la ha transpuesto como debe, porque ahí también hay cláusulas de transparencia, de información a los socios, pues todo el tema de cuotas de administración, negociación con plataformas, etcétera, deberían estar cubiertas. Ya no sé si es un problema interno de las SGAE o un problema de la mala transposición, pero quedaba regulado. En todo caso, mayor transparencia, por supuesto. De todos modos, bueno, evidentemente
el problema ese de bloquear contenidos, de filtrar, esto está muy bien. Pero una de las cosas que creo que en general más nos preocupa es esto del famoso brecha de valor, es decir, la pérdida, digamos, de rentabilidad, digamos, de la propiedad intelectual, de los activos digitales, su retribución. Es decir, ha caído enormemente porque hoy en día, pues, plataformas como, no sé, no voy a poner nombres, no le voy a hacer la excepción, las que todos sabéis, vídeo y demás, o sea, retribuyen lo que les da la gana, realmente, y ponen las normas de cómo se monetiza el contenido. No hay una negociación con los clientes. Cuando antiguamente vendíamos un disco, por ejemplo, al Corte Inglés o a la FNAC, le poníamos un precio, nos pagaban ese precio y, ¿no?, su poder de negociación con el nuestro era relativamente parejo. Hoy en día no. Ellos dicen, es así, como no hay alternativa, pues dejas de estar vivo. Que realmente si no estás en estos sitios no existes. Entonces, claro, para mí no es tanto el bloquear contenido, sino también habéis hablado del poder de negociación. Y ese poder de negociación no está en manos de los editores individuales, sino que evidentemente está en otros organismos y, bueno, espero que sea a nivel europeo también. Hombre, me consuela que digas que España es uno de los países más dispuestos a hacer una ley lo más preocupada por los derechos de autor posible. Pero me consolaría más que me dijeras que todos los países están en la misma clave. Porque nuestro mercado ya no es el local, nuestro mercado es el global, especialmente el europeo. Claro. Entonces, yo creo que por eso también es la comisión que se dio cuenta que la directiva no era la solución definitiva y claramente hay varias provisiones en el nuevo reglamento que será de directa aplicación, con lo cual no habrá margen de interpretación o margen de maniobra a nivel nacional, pues quedará más regulado. Precisamente por eso, porque ve que hay muchísima diferencia de Estado miembro a otro, que cambiará probablemente con cambio de gobierno o con cambio de poder, como todo. Pero actualmente, pues eso, estamos hablando de Croacia, lo tengo aquí, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España son los grandes, en todo caso en este artículo, defensores de bueno, una aplicación al pie de la letra. A ver si cunde el ejemplo. Muy bien. Tenemos una pregunta de Damaso Caminero que nos comenta que realmente consideráis que cualquier plataforma de las grandes facilita o facilitará el número exacto de reproducciones que pueda tener una canción. Yo creo eso supongo que va para el tema de la recaudación de dinero a posteriori. Yo creo que también es una discusión que tenéis que tener los titulares de derecho en relación a qué sistema os merece la pena o consideráis que es más adecuado para monetizar. Pues hay plataformas que lo que hacen es ponen todo el dinero en una bolsa y de ahí lo distribuyen en porcentajes según sus top 10 o top 15 y así. Entonces, claro, pues el número de... no va por reproducción o por las veces que tú le das al play a una determinada canción, sino que eso se va, pues los grandes artistas ganan más porque va por porcentaje, de acuerdo a esa lista de los más 10, etc. Hay otros sistemas en los países nórdicos que, bueno, pues realmente van más encaminados a hacer esa monitoreo de las reproducciones, realmente por el número de canción reproducida, o sea, por la canción reproducida. Y dicen que puede ser más justo, sí, pero a la vez puede que solamente beneficie a las grandes artistas otra vez. Pues hay estudios, no tengo una respuesta, no creo que digan el número exacto de reproducciones, probablemente incluso sí, pero eso depende, es que ni siquiera depende de si te dicen el número exacto de reproducciones o no, sino realmente de cómo lo contabilizan. Y eso depende mucho, y ahí hay una gran labor de los titulares de derecho junto con otras organizaciones, creadores de contenido, que decidan cuál es el mejor sistema para que se le pueda dar el mayor valor posible a todo el repertorio y no simplemente pues a los grandes artistas e intérpretes.
Bueno, es que aquí el truco del almendruco vino en el momento en que descubrieron el concepto de revenue share es decir, Apple puso a la venta por descarga canciones, fue el primer gran servicio en el mundo y claro, tú sabías que se bajaba tantas veces o lo que sea, era fácil, pagaban un precio fijo por esos contenidos, ¿no? Cuando llega el modelo tipo Spotify, por decir algo, así que estoy mencionando servicios, pero bueno, no tienen que ver con todo esto, ellos dicen, mira, yo os voy a dar un porcentaje del pastel, es el porcentaje que os voy a dar, vamos a repartir entre todo el número de reproducciones. Cada uno tiene un precio distinto. Si viene de un servicio de suscripción, si viene de un servicio gratuito, de publicidad, etcétera, etcétera. Y allí, bueno, pues eso, o sea, se ha demostrado que para los pequeños artistas, para los pequeños compositores, por tanto, el pastel pues, quedan las migajas, no queda la opción grande, porque ellos tienen mucho concentrado. Entonces, como hay un número fijo, además, el número de comensales hace más que el pastel, es decir, la cantidad de dinero que se recauda hace menos que la cantidad de contenidos que se están introduciendo, cada vez van menos a repartir. Entonces, esa caída del famoso value gap, ¿no? El valor de los contenidos. Aquí yo creo que en lo que plantea Damaso hay dos, como estabais apuntando vosotros, dos problemas. Uno son los números, cuánto, y el otro es el cómo lo repartimos. Obviamente yo entiendo, y me podréis decir simplista, que qué menos derecho tiene una persona que conocer el número exacto de reproducciones. Pero si partimos de la base de que implica número de reproducciones, pero según cómo monetice esa plataforma, o según cómo reparta. Y contando, o volviendo al hilo de lo que estábamos hablando antes, cuando tú no tienes poder de negociación con esta plataforma, sino que únicamente haces una adhesión a unas condiciones, porque prácticamente lo que estás firmando es, como hace aquí 8 o 10 años firmábamos todas las hipotecas con la cláusula suelo, no había poder de negociación, o firmabas o no firmabas, es un peaje que pagas. Si tú quieres estar en tienes que firmar estas condiciones. Eso es lo que esperamos que cambie ahora. Entonces, a raíz de ese cambio, veremos cómo evoluciona. Yo creo que es combinar las dos, tanto el número de producciones como lo que apuntaba Coco, ver cómo se reparte o cómo vamos aquí a ir poniendo en valor a los demás. Claro, fórmulas jurídicas hay muchas y medios para poder exigir a una plataforma que tenga el número de producciones. Entramos luego en la siguiente discusión. No nos puede salir más caro el collar que el perro. Muy bien. Nos escribe Cecilia León, directora de Ediciones Joaquín Rodrigo, y dice, yo sí voy a nombrar a una empresa, en concreto a YouTube. Es en la que pensamos todos cuando se trata de denunciar usos abusivos de contenidos protegidos. ¿Seremos capaces de meter en vereda a toda una plataforma como YouTube, sabiendo que, como sabemos que pertenece al todopoderoso Google? ¿Cuál ha sido su reacción ante la aprobación en abril de 2019 de la directiva? ¿Qué movimientos está haciendo? Hombre, yo creo que precisamente esta directiva a quien más va a afectar es a esas grandes plataformas. Y aunque, bueno, pensemos que es un todopoderoso y que tiene un patrimonio increíblemente grande, al final precisamente lo que se pretende es imponer sanciones graves para atenuar o cada vez que se tenga conocimiento de cualquier incumplimiento. Entonces, pues bueno, igual esta plataforma en concreto puede pagar muchas multas, pero precisamente yo creo que tal y como ha apuntado Coco antes, el sistema un poco de esas penas de sanciones que al final van a ser multas económicas, van a ser también un poco graduales conforme a la entidad y la grandeza o no de esa plataforma. Y luego entiendo que también habrá algún sistema pues de que, bueno, igual de inicio te ponen una multa de 1.000 euros, pero si al final esa actuación es repetitiva, pues la segunda será de 2.000, la tercera será de 3.000 y así sucesivamente hasta que podamos erradicar y haya un sistema de control que de verdad funcione para evitar todos estos incumplimientos
que se puedan cometer, ¿no? Yo creo que un poco este es el resumen. Realmente, a la pregunta que también apuntaba sobre cuál ha sido el posicionamiento, yo lo desconozco. No sé si mis compañeros han podido tener alguna noticia sobre este hecho más en concreto. De este en concreto no. Lo que sí que yo sí que quiero responderle que sí que somos capaces de meter en vereda a YouTube. Nosotros somos capaces como colectivo, pero nos tienen que dar las herramientas para hacerlo. Claro, al final, si se establecen esas sanciones y de verdad se llevan a término y tenemos la oportunidad de denunciar, de llevarlo adelante, sí. Es complicado porque de momento no sabemos cómo se va a llevar a cabo. Pero bueno, igual tampoco tenemos que ser tan ambiciosos en un primer momento y todo tiene que ir evolucionando poco a poco. Igual hay que ir también step by step con esta gente. Bueno, pues poco a poco, que oye, pues si antes teníamos 80.000 fuera de licencia, pues vamos a ver si conseguimos que sean menos y poquito a poco iremos evolucionando. Yo creo que si de verdad cambia la regulación, si de verdad cambia la legislación, esta gente no va a tener otra que adaptarse también. Sí, de todos modos, hoy no recuerdo los detalles exactos, pero Google ya fue afectada por una regulación de nivel estatal, de nivel español, respecto a los links a las notas de prensa, a los contenidos de los periódicos. Su famoso servicio Google News. Creo que la ley española les obligaba a retribuir a las personas que habían publicado periódicos, vamos, básicamente, originalmente las noticias. Hizo Google pues cerrar el servicio Google News en España. Y llegó tan ancha. Con lo cual, la prensa española se quedó en ascuas, digamos, en el sentido de que sus contenidos no eran accesibles a través de Google. No sé cómo acabó, que no es mi ámbito profesional y desconozco, pero fijaros la desfachatez de una plataforma de ese tipo que está por encima del poder de los estados. Como lo mismo que ha hecho con muchas veces que ha dicho, oye, no voy a negociar país a país las licencias. ¿Os unís en un servicio único europeo o yo no tengo por qué ir a hacer 28 negociaciones, bueno, ahora 27 negociaciones en toda la Unión Europea? Yo quiero una licencia paneuropea. Esto lo han puesto encima de la mesa muchas veces, ¿no? Entonces, no minusvaloremos el poder que tiene Google hoy en día. O sea, es más poder que muchos estados, ¿verdad? Dependemos nuestra economía, nuestras empresas, nuestra actividad profesional, nuestro ocio, nuestro trabajo, nuestros estudios, dependen, desgraciadamente, de una única macroempresa. Yo quería apuntar, seguido de lo que ha dicho Rocío, que sí, efectivamente hay nuevas sanciones para reincidentes, por así decirlo. Es decir, que se incumple una vez pues eso, pues no tener licencia o no bajar el contenido ilegal, etcétera, pues sí que va incrementando la sanción hasta llegar a sanciones graves e incluso suspensión. Y luego, lo de quitar esta empresa que se fue de España, es una decisión comercial, pero la Comisión también ha sacado el segundo reglamento que salió en diciembre para evitar pues, un abuso de la posición dominante de ciertas empresas, para evitar pues, ciertos comportamientos que efectivamente no dejan de ser una decisión comercial, pero que están abusando de su posición en cierta manera, y eso figura en el reglamento, con lo cual estamos todavía es demasiado pronto para ver por dónde va, porque obviamente pues será enmendado bastante por el Parlamento, los Estados miembros, etcétera, pero eso ya está puesto negro sobre blanco. Perdón. Creo que la clave está en cómo actúe la nueva administración norteamericana, porque evidentemente si ellos no toman partido por los criterios que estamos intentando seguir en Europa, va a ser muy complicado, creo yo, más que nada porque estas empresas se sentirán protegidas por Estado y bueno, van a buscar mecanismos, y Europa deja de ser un mercado local para ellos hoy en día. El mercado es completamente global y están en China, en India, en Rusia, en todas partes. Entonces, es clave que la Unión Europea, aparte de mantener su cohesión, también busque la complicidad, al menos, bueno, básicamente de Estados Unidos, para que la nueva administración también empiece a tomar partido en la regulación de estos gigantes. La mayoría de estas cosas todavía se han solucionado solo de una manera, que es creando competencia. En una economía capitalista, cuando hay monopolios como los que hay en algunos campos, es imposible
una solución. Es decir, la única, como en su día había una gran petrolera en Estados Unidos y se tuvo que dividir en 7, porque así lo fijó la ley antitrust, pues aquí debían hacer, o también le pasó a Microsoft, que le cortaron las salas porque ellos estaban dominando los ordenadores domésticos de todo el mundo y le hicieron no hacer obligatorio una serie de servicios que ellos instalaban, ¿no? Por ejemplo, el Explorer. Pues es lo mismo. Y el poder que tiene hoy en día el Estado americano en cuestiones tecnológicas yo creo que es determinante. Vamos. Entonces, creo que los europeos tengan la vista de coger al señor Biden y empiecen a explicar esto. Es mi opinión, ¿eh? Esto es una opinión, no es una... No es un dato. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿No? Pues, oye, esto quiere decir que lo habéis explicado muy bien. Así que yo entiendo que estamos a la espera y ojalá fuera en junio con vosotros, que esto va a tardar más tiempo. También deberían haber sanciones a los estados por no implementar. Las hay, pero bueno. Sí, pero en este caso yo creo que un poco no estaba previsto que Polonia se quejara del Tribunal de Justicia y tampoco la Comisión ha salido con las directrices para... O sea, ni siquiera con la... O sea, la directiva está, pero tiene que sacar directrices, pues los Estados miembros se lo han pedido y todavía no han sido publicadas, con lo cual la Comisión también va con retraso. Así que no creo que haya sanciones el 8 de junio, a lo mejor la hay en un año si realmente la cosa se demora mucho, pero bueno. Bueno, vamos a ver. El caso es que yo creo que me gustaría emplazaros para una futura charla de nuevo, una vez tengamos un poco más de luz y ojalá ya tengamos al menos un borrador de la transposición española y que veamos también la evolución en los demás países. Luego, estamos hablando de un tema crucial para el futuro de nuestra actividad y por tanto vamos a estar ahí con el monitor, esto no sí, a ver qué está ocurriendo. No sé si queréis aportar algún dato final o alguna cuestión. No, yo lo único decir que, bueno, que el mensaje tiene que ser positivo. Sí, no, claro. A pesar de todo, por eso... a veces sí que es verdad que nos podemos venir un poco abajo, porque todo es una máquina, es una mole legislativa y es una maquinaria pesada, pero... Eso es lo que necesitábamos de vosotros, y por eso estoy tanto contento de... Pero sí, que yo creo que es positivo. Yo creo que las cosas se están moviendo en la dirección adecuada, realmente lo pienso, a pesar de todas las dificultades. Pero bueno, esto hace unos años, vamos, yo cuando estaba en la ICMP, muy al principio de las discusiones del value gap y transferencia de valor, etcétera, pero vamos, la comisión no nos hacía ni caso. Y mira, esto se ha publicado y no solo eso, sino que hay un reglamento que ha venido detrás y en fin, y yo creo que y más ahora con COVID y algo bastante positivo, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el contenido protegido por el derecho de autor, porque se puede crear contenido así sin más, pero un contenido un poco profesional, de valor, de calidad, merece ser remunerado correctamente y yo creo que con COVID, con la gente en casa confinada, no solo en España, sino en muchas partes del mundo, pues sí que nos hemos dado cuenta de que estos servidores están básicamente vacíos, sin un contenido un poco profesional y se le está dando cada vez más importancia. Yo creo que realmente vamos por buen camino. Y que realmente yo también creo que las plataformas sí que están haciendo un esfuerzo, porque se han dado cuenta que no son los enemigos, que puede haber un mercado para todo y que los dos se complementan, con lo cual soy bastante optimista. Oye, pues me gusta... O naif. No. Lo que pasa es que entender que cuando nosotros planteamos este tipo de seminarios es que tenemos un problema, queremos resolverlo. Lo mejor que nos puede pasar es que nos deis un mensaje positivo, como habéis hecho en este caso, que entender también que nosotros estamos preocupados porque hemos visto la evolución, el sufrimiento que hemos sufrido nosotros, también nuestros representados, ¿no? Los autores, los compositores a los cuales pues, representamos de algún modo. Y que también vemos que las plataformas pues, actúan de una forma, pues, precisamente porque quizá no había
regulación. Hay una cosa que has dicho muy interesante. Evidentemente, el contenido de calidad, profesional, etcétera, en sí mismo debería ser retribuido. Eso tiene mucho más peso en el momento en que ese contenido genera dinero. Es decir, lo que no puede ser es que el esfuerzo de unas personas vaya a retribuir el negocio de otras sin que ellos participen, ¿no? Al margen de que de por sí deberían ser retribuidos, es que como contribuyen a generar dinero, lo debemos repartir de una forma justa, ¿no? Eso está claro. Que la profesión del editor, ¿no? Básicamente es la de cruzar, la de optimizar el talento con la norma. Es decir, hacer que la norma retribuya lo mejor posible el talento y que el talento, digamos, sea reconocido por la norma. En las dos, la norma quiere decir la ley, los reglamentos, las directivas, el conjunto. Ese es nuestro trabajo, conciliar las partes. Y evidentemente, estamos con el sufrimiento del talento y vemos que las legislaciones son anticuadísimas. No es normal que en el año 21 del siglo XXI aún estemos en el estado que estamos. No puede ser, es decir, esto hay que regularlo con toda la celeridad del mundo. Los estados tienen que tener la prioridad encima de todo en esto. La economía digital es la salvación de nuestra sociedad, de nuestra economía, y se refleja en la creación, ¿no? Pero ya vamos tarde, es lo que hablamos el último día y esto lo dejo ahí para cuando salgan también. ¿Os acordáis que estábamos comentando los 5 el tema de todo el streaming que ha habido? Claro, ¿cómo regulamos eso? ¿Cómo? Ya no estoy hablando de cómo monetizamos, ¿cómo lo ponemos en valor? O sea, ¿cómo ponemos en valor la labor profesional de mucha gente que hay detrás de todo ese trabajo? Entonces, claro, contando, que es lo que decíamos otro día, tenemos una ley de propiedad intelectual que impone la obligatoriedad de imprimir copias físicas, es que no entra en la cabeza. Pero bueno, yo aún con todo, y creo que hablo por todos, el mensaje ha intentado ser positivo, creo que estos son oportunidades y puertas abiertas que queda por ver cómo se hace, pero que tenemos que ser conscientes de que están ahí, de que se regularán, evolucionarán y nosotros tenemos que estar al pie del cañón para poder hacerlas valer. Nos están dando unas herramientas que podremos utilizar en 6 meses, ¿no? Igual en un año y medio, pero está ahí. Pues gracias, Coco, Rocío, Jorge. Muchas gracias por las explicaciones, por el tono positivo que nos habéis dado un poco más de ánimos. Y os digo, vamos a empezar para cuando tengamos el primer borrador o ya la ley medio hecha, si os parece bien, que nos la expliquéis con el mismo rigor y detalle que habéis hecho hoy. Y ojalá podamos arrojar un poco más de luz y concretar un poco más en qué se va a traducir todo esto. Para poder responder a preguntas ya mucho más concretas que por desgracia, pues de momento es que no lo podemos hacer. Sí, bueno, y agradecer también a todas las personas que nos han estado escuchando. Esperamos que haya sido interesante cuanto menos y agradeceroslo. Y a vosotros también por invitarnos, de verdad. Muchísimas gracias, Edem, y a todos los participantes. Un placer, ¿eh? Gracias a vosotros.